Bienvenidos oyentes, a otro episodio donde exploramos historias poco conocidas, llenas de emoción y significado. Hoy nos trasladamos al árido terreno del desierto de Tacna, un lugar marcado por una de las batallas más feroces de la Guerra del Pacífico. Pero no estamos aquí para hablar de grandes estrategias o movimientos militares, sino de una historia profundamente humana que surgió en medio de la tragedia. Les contaré sobre el soldado desconocido, una figura cuyo legado va más allá de su nombre olvidado y nos recuerda el sacrificio, la esperanza y el amor en tiempos de guerra. Era el 26 de mayo de 1880, un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de la Guerra del Pacífico. La batalla de Tacna enfrentó al ejército chileno contra las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia en un combate que definiría el curso del conflicto. Tacna no solo era un punto estratégico en la geografía del conflicto, sino también un símbolo de la resistencia de los ejércitos aliados. La batalla comenzó con el estruendo de las armas y se prolongó en un enfrentamiento implacable bajo un sol abrasador. El aire estaba cargado de polvo, sudor y el sonido ensordecedor del combate. Para los soldados que lucharon ese día, Tacna era mucho más que una batalla. Era un escenario donde se jugaban sus destinos y los de sus respectivas naciones. Entre los miles de hombres que marcharon hacia la batalla, se encontraba un joven chileno, uno entre tantos que dejaron atrás a sus familias y sueños para responder al llamado de la patria. Su nombre no está registrado en los anales de la historia, pero lo que quedó de él fue mucho más poderoso que cualquier medalla o reconocimiento oficial. Cuando la batalla terminó, y los ecos de los cañones cesaron, el campo de combate quedó cubierto de los cuerpos de los caídos. Era un panorama desolador, una demostración brutal del alto costo de la guerra. Los soldados chilenos, después de asegurar la victoria, comenzaron a recorrer el terreno, buscando heridos entre los escombros de la batalla. Fue entonces cuando un grupo de oficiales encontró el cuerpo de un soldado joven, cuyo rostro reflejaba la serenidad de quien había dado su vida por una causa que consideraba justa. En su uniforme, los oficiales encontraron un pequeño detalle que cambió la atmósfera del momento, una carta cuidadosamente doblada, guardada en su bolsillo como si fuera un amuleto. Una carta, escrita con caligrafía sencilla pero llena de emoción, dirigida a su madre. En ella, el joven soldado expresaba sus pensamientos más íntimos, sus miedos y esperanzas. Hablaba de cómo había dejado su hogar para unirse al ejército, cómo veía la guerra como un deber, y al mismo tiempo, como una prueba de carácter y sacrificio. Las palabras de la carta no solo eran una despedida anticipada, sino también un testimonio de su amor por su familia y su anhelo de regresar algún día para abrazar a su madre nuevamente. Describía el orgullo que sentía al portar el uniforme chileno, pero también el temor que lo acompañaba cada día en el campo de batalla. Era una mezcla de coraje y vulnerabilidad que encapsulaba la experiencia humana de todos aquellos que lucharon en Tacna. Los oficiales que leyeron la carta no pudieron contener su emoción. En ese momento, el joven dejó de ser un número más en la lista de bajas para convertirse en un símbolo de todos los hombres que compartían su valentía y su sacrificio. Aunque no pudieron identificarlo ni saber más sobre su vida, su carta resonó en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de leerla. Era un recordatorio de que, detrás de cada uniforme y cada rifle, hay historias individuales, seres humanos con sueños y amores que trascienden la guerra. La carta nunca llegó a las manos de su madre. Se desconoce si los oficiales hicieron algún intento por buscar a su familia o si simplemente guardaron el documento como un testimonio del sacrificio humano en el campo de batalla. Lo que sí sabemos es que esta historia trascendió entre los sobrevivientes y se convirtió en una especie de mito dentro del ejército chileno. El soldado desconocido se transformó en un símbolo de humanidad, un recordatorio de los costos personales de la guerra y un homenaje a todos aquellos que quedaron en el anonimato. ¿Por qué recordamos esta historia? Porque nos muestra un lado de la guerra que a menudo queda oscurecido por las cifras y las estrategias. Nos recuerda que cada soldado que cayó en Tacna,
Arica o cualquier otra batalla de la Guerra del Pacífico tenía una vida, una familia, un propósito que fue interrumpido por las circunstancias. Este joven, con su carta sencilla pero profundamente emotiva, es un espejo de tantos otros cuyas historias nunca llegaron a ser contadas. La Guerra del Pacífico, como todos los conflictos, tuvo sus héroes oficiales, aquellos cuyos nombres quedaron grabados en monumentos y libros de historia. Pero también tuvo héroes anónimos, como este joven soldado, cuya valentía y sacrificio se encuentran en actos tan simples como escribir una carta para expresar su amor y sus temores. Esos actos, aunque a menudo pasados por alto, son tan importantes como cualquier victoria en el campo de batalla. Porque son ellos los que nos recuerdan que la guerra no es solo una lucha de ejércitos, sino una experiencia profundamente humana que afecta a todos los involucrados. La carta del soldado desconocido no solo resonó con los oficiales que la encontraron, sino que también capturó la esencia de miles de jóvenes que participaron en la Guerra del Pacífico. Este evento nos invita a reflexionar sobre cómo las historias individuales son a menudo eclipsadas por los relatos más grandes y oficiales. En el caso de este soldado, su carta es un recordatorio tangible de que cada batalla está compuesta por innumerables momentos personales que rara vez se registran. Pensemos en lo que esta carta podría significar para la madre que nunca la recibió. Imaginemos la espera interminable, el temor ante las noticias que llegaban del frente, la esperanza de que su hijo regresara sano y salvo. La ausencia de una respuesta, el silencio, y finalmente la aceptación de que quizás nunca lo volvería a ver. Es una realidad que enfrentaron miles de familias durante el conflicto, en Chile, Perú y Bolivia, independientemente del bando en el que estuvieran. La carta, aunque nunca llegó a su destino, nos permite vislumbrar el vínculo emocional que permanece intacto incluso ante la distancia y la adversidad. Pero no solo es la madre la que queda en nuestra mente. ¿Cuántos otros soldados escribieron cartas similares? ¿Cuántas palabras de despedida quedaron olvidadas en los campos de batalla? Este joven, cuyo nombre nunca fue registrado, es un representante de todos aquellos que se vieron obligados a dejar sus hogares y enfrentarse a lo desconocido. Su historia nos recuerda que la guerra no se trata solo de victorias y derrotas, se trata también de los sacrificios individuales y las decisiones personales que conforman cada conflicto. Es interesante analizar cómo esta historia se convirtió en un mito dentro del ejército chileno. El soldado desconocido, aunque no tuvo un impacto directo en la estrategia militar ni un rol destacado en la batalla, se transformó en un símbolo de humanidad y valentía. Los soldados que sobrevivieron a Tacna probablemente llevaron consigo el recuerdo de la carta y del joven que la escribió. En medio de la dureza del desierto, esa carta era una conexión emocional, un recordatorio de que, a pesar de los horrores de la guerra, había algo más grande que los enfrentaba, su amor por sus familias y su tierra. La historia del soldado desconocido también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica. En las guerras modernas, donde las tecnologías avanzadas han cambiado drásticamente la forma en que se libran los conflictos, las historias individuales como esta siguen siendo igual de importantes. Nos ayudan a comprender el impacto humano de los enfrentamientos y a conectar con aquellos que sacrificaron tanto, independientemente de la época o el lugar. En el caso de la Guerra del Pacífico, los relatos de sacrificio y valentía se extendieron más allá de los campos de batalla. Las mujeres, por ejemplo, jugaron un papel vital como enfermeras, proveedoras y defensoras del esfuerzo bélico, aunque a menudo su trabajo no fue reconocido oficialmente. En los pueblos y ciudades, las familias esperaban noticias de sus seres queridos, enfrentando la incertidumbre día tras día. Este conflicto, como todos los demás, fue mucho más que un enfrentamiento entre ejércitos, fue una experiencia que afectó a sociedades enteras. La carta del soldado desconocido, en su simplicidad, encapsula esta conexión emocional. Nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad persiste. En sus palabras, podemos leer el temor y la esperanza de un joven que sabía que estaba enfrentando un destino incierto. Podemos ver su amor por su madre y su deseo de hacerla sentir orgullosa. Podemos sentir su conexión con su tierra y su comunidad, que representaban todo por lo que estaba dispuesto a luchar. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conexión con el pasado. ¿Qué hacemos para preservar estas narrativas? ¿Cómo honramos a aquellos cuyas historias quedaron en el olvido? La carta del soldado desconocido no es solo un documento histórico, es un recordatorio de que cada nombre olvidado merece ser recordado, cada sacrificio merece ser honrado. Porque, al final del día, es en esas historias personales donde encontramos la verdadera esencia de la historia colectiva. En conclusión, esta historia del soldado desconocido
nos muestra que incluso los eventos más grandes y complejos están formados por momentos individuales llenos de emoción, humanidad y significado. Nos recuerda que detrás de cada uniforme hay una vida, detrás de cada batalla hay sacrificios, y detrás de cada guerra hay historias que deben ser contadas. Porque, aunque su carta nunca llegó a su madre, su mensaje llegó mucho más lejos, tocando los corazones de quienes tuvieron la oportunidad de leerla, y ahora, de quienes escuchan esta historia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que esta narrativa haya resonado con ustedes tanto como lo hizo conmigo. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando historias humanas llenas de emoción y significado. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y compartir.